En esta serie de reflexiones sobre los comportamientos humanos que Dios detesta, nos basamos en lo que dice nuestra Biblia, la palabra de Dios, en Proverbios 6, versículos 16 al 19. Leemos ahí: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Los pies presurosos para correr al mal. ¿Qué significa esto? Es tan difícil entender que un Dios como el nuestro detestará ese modo nuestro de practicar el mal, correr al mal, disfrutar el mal, especialmente cuando lo ejercemos de modo inexplicable e irracional contra nuestros semejantes. Es algo bastante duro, pero que es necesario entender. Desde nuestro primer pecado como especie, ese de Adán y Eva, estamos separados de Dios. Somos pecadores porque elegimos seguir las mentiras del diablo y no el consejo que Dios nos había dado como condición única para estar a su lado, bajo su protección, libres de todo mal en el jardín del Edén. Desde ese momento hay una definición de Dios sobre nuestro comportamiento que nos marca profundamente. En Mateo 7:20 leemos esto: del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Y nótese que dice del corazón humano, no se refiere al órgano en sí, sino a eso carnal que está en nuestro interior. Y aunque a muchos les cueste entenderlo, eso carnal está dominado por el enemigo de Dios, por el diablo, que nos impulsa a cometer todos esos malos comportamientos que son típicos de su reino, el reino del mal. En nosotros, como muchos pastores suelen explicar, dentro de nosotros Dios pone a su Espíritu Santo, y esa es la contraparte perfecta para evitar que seamos dominados por el enemigo. ¿Recuerdan que hablé en varios de estos videos de la batalla espiritual entre el bien, nuestro Dios, y el mal, el diablo, en la que estamos envueltos? Pues nuestra propia batalla espiritual comienza aquí, dentro de nosotros mismos, entre nuestra carnalidad y nuestra espiritualidad. Por eso es que escuchamos muchas veces en la palabra de Dios que Dios mira nuestro corazón, que a Dios lo que le importa es nuestro corazón, porque a Dios le interesa que ese corazón esté limpio, sano, que sea un corazón puro, para que de él no salgan esas cosas horrendas que hace el ser humano. A Dios le interesa que cada uno de nosotros gane esa batalla espiritual. Y aquí estamos nuevamente ante el reto de utilizar correctamente el libre albedrío que Dios mismo nos da. Elegimos la carne, es decir, nos ponemos al lado del diablo en esta batalla. Elegimos los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. O elegimos a Dios, es decir, elegimos seguir los consejos de ese Espíritu Santo que Dios nos sembró dentro para comportarnos del modo en que Él desea: amorosos, alegres, pacíficos, pacientes, amables, honestos, humildes, fieles a su fe. Repito, queridos hermanos, hay que ser conscientes de que esa batalla espiritual ocurre allá afuera, en ese mundo que nos considera locos, fanáticos de un Dios que nadie ve, pero ocurre también en nosotros mismos. Y aún más importante es tener en cuenta que la decisión de quién vence en esa batalla está en nuestras manos, que esa decisión nuestra traerá consecuencias para nuestras vidas, definirá nuestra salvación o nuestra condena. Es necesario no perder de vista nunca que, aunque aparentemente esos comportamientos son carnales, esos comportamientos son una única cosa: armas del enemigo de Dios, puestas por ese enemigo en nuestras manos, criaturas de Dios. Aprendamos de memoria esa advertencia que Dios nos hace en Efesios 6:12. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Ante esa realidad, tenemos que preguntarnos: ¿utilizaremos esas armas que desgraciadamente apuntan contra nuestro Padre Celestial? ¿O utilizaremos las armas que ese amoroso Padre Celestial nos brinda a través de su palabra? Estoy seguro de que elegirás las armas de la salvación, que son las armas de la victoria definitiva, esa victoria que alcanzaremos cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. El diablo ya está derrotado, es una verdad absoluta. ¿Por qué entonces mucha gente, incluidos hermanos en la fe,
sucumben al llamado de la carne, es decir, al llamado del diablo, y eligen el bando perdedor. También en Efesios 6, 16 al 18, nuestro Padre Celestial nos habla de las armas con que venceremos. Tomen el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del maligno. Nos dice, utilicen la salvación como casco protector. Tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren y pidan siempre con la ayuda del Espíritu. Manténganse alerta y no dejen de orar. Dios te bendiga.